Raseshwaram Rasakaram Varam Raseshwarishwaram Rasadhisthatr Devam Cha Vande Rasa Vinodinam. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Radhe Radhe to all the dearest devotees. Radhe Radhe a todos los queridos devotos. Yesterday there was a class on surrender. Ayer hubo una clase sobre rendirse. See, I'm trying to connect with the yesterday's class right now. Ahora mismo estoy tratando de hacer una conexión con la clase de ayer, ahora mismo. That who are we? ¿Quiénes somos nosotros? We always have so many identities in ourselves. Siempre tenemos tantas identificaciones falsas en nosotros mismos. I'm Argentinian, I'm white, I'm brown, I have hair like this, I'm intelligent, I have this degrees, or I have studied this much. We all have so many boundaries in the identifications. Soy argentino, soy blanco, tengo el cabello de esta manera, tengo estos títulos, estos de gris. Todos tenemos todas este tipo de identificaciones. We all know whether I'm Catholic or Hindu or Sikh or Christian. We all are trying to have some identities in ourselves. Ya sea que seamos cristianos, católicos, sikh, de todo tipo de religiones, siempre tratamos de tener algún tipo de identidad. So technically we are the bundle of so many identities in ourselves. Entonces técnicamente somos como este rejunte, este grupo de tantas identidades que nos ponemos a nosotros mismos. And before coming here, I was in England, and just in the month of June, I saw that there was a month which LGBTQ were celebrating for a month of their Pride Month. Entonces antes de llegar aquí estaba en Inglaterra y vi que había un mes entero en que la comunidad LGBT estaban celebrando todo su orgullo, su mes de orgullo. It's very nice. I respect them, whoever they are human beings. Y es muy bueno esto, yo lo respeto, ¿saben? O sea, lo que sea que ellos identifiquen, son seres humanos. But people are going beyond of these identities. Yes, whatever you are in your sexual orientation is something totally different. It have nothing to do with the public opinions and things. That's your bedroom business. Entonces ellos en alguna manera están yendo más allá de la opinión pública de este tema de las identidades sexuales y ellos están diciendo yo soy algo más que eso que sucede en el dormitorio. You don't need my permission to live your life. Howsoever you are living your life, I'm happy with you. No necesitas mi permiso en como sea que estés viviendo tu vida, como sea que la estés viviendo, estoy feliz por ti. But the problem what I saw this time had blown my mind. Pero el problema que vi en este momento, en este mes de orgullo gay, realmente como que me descolocó, me voló la cabeza, dijo en inglés. I went to so many kids clothing shops and the toys shops, and
all the small kids, 2 years, 3 years old, 5 years old kids, 7 years old kids, in those shops where they were selling the clothes and the toys, everything was made by rainbow, that LGBTQ rainbow, and I was like, kids don't even understand this. Entonces lo que sucedió es que yo vi en todas las tiendas de juguetes, de ropa, de juguetes sobre todo, habían tantos niños allí y claro, todos los juguetes tenían como el arco iris representativo de la unión de LGBT, pero claro, él pensó, pero los niños todavía ni siquiera comprenden esto. And I was confused because if your child will come to you and ask you, please tell me how did I come? You will say that one day when you will get mature enough, you will get the answer. Entonces, a mí lo que me preocupó es que, claro, un niño quizás se pueda llegar a confundir. Por ejemplo, el día que le vayan a decir a sus padres cómo vine yo a este mundo, claro, los padres le van a decir algún día, cuando estés más maduro, te diremos la respuesta. Because there is a time, there is a age, there is a maturity, there is a intelligence which you need to give some answers to who the other person can understand. Porque hay cierta edad en la que recién allí los niños, cierta madurez, en la que pueden recibir ciertas respuestas a ciertas preguntas y llegar a comprenderlo. You can't speak anything and everything with everyone. There is a boundary everywhere. Cuando vamos a hablar de cualquier tema con cualquier persona, siempre hay como cierto límite, dependiendo de lo que hablemos y de la persona a la que le hablamos. Now a small child who doesn't even know anything about LGBTQ, but the new identities were, given to them, that no, you should be recognizing yourself as, well, who are you? Entonces estos niños que ya están naciendo y ya están siendo educados con estos conceptos de LGBT, en realidad ellos they should have an identity to be even. To recognize themselves who they are really, what they like. Ellos ni siquiera todavía han comprendido quiénes son, ellos mismos todavía no están listos para entender de estos temas de identidad de género. I was at the Atlanta airport before coming here. There was a girl who was sitting nearby. She was telling other person that, look, my pronouns is it. Yo estaba en el aeropuerto y estaba sentado al lado de una niña, a girl, what age? In 20s. Okay, una niña, una mujer más bien, de más o menos 20 años, y le estaba diciendo a otra persona, mira, mis pronombres, o sea, los pronombres es esto, sería it en inglés es esto, ni él ni ella, esto. So don't call me you, don't call me she, don't call me girl, call me it. Entonces no me llames ella, no me llames mujer, no me llames nada femenino, llámame algo neutral que sería esto, que en inglés es it, y bueno, esto, una cosa. And there is a whole thing right now I see, because I read about it, that why all of a sudden she is calling herself it. Entonces hay toda una razón realmente detrás de todo este pronombre, esto, porque ella se está llamando de esta manera. Then I saw all the social medias are coming up with the new thing, she, her, they, them, he, him, all the different pronouns, that you should be talking to me with this pronouns because this is my identity. Entonces, investigando un poco, vi que en todas las redes sociales están todas estas nuevas modas, estas nuevas formas de tratarse los unos a los otros, en los que todos ponen los pronombres él, ella, ellos, y que deberían tratarse acorde al pronombre que cada uno elige. So the identities which we already have, but there are new identities which are coming up, and now we are getting confused. All the old people like, yeah, our age is complete, we don't care. But the new kids which are coming now, which we are raising, they are getting confused because their mind is so messed up, so confused with these new identities. Entonces la cuestión es que ya de por sí nosotros ya hemos venido con muchas identidades y las que vamos también adquiriendo, pero estos niños están ahora adquiriendo todavía más variedad y más cantidad de diferentes identidades y puede llegar a confundirlos. Like before coming here, I read there was a whole controversy was happening in America. There was a man who said that, look, from today you have to call me she. You have to, you have to accept me as I'm a woman. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos había toda una controversia de que ahora existía un hombre
que empezó a pedirles a todos, ahora me tenés que tratar como un ella y llamarme ella, y porque yo soy una mujer me tenés que tratar como una mujer. So there was a swimming competition, and he was a swimmer, Entonces había una competencia de natación y él es nadador. and he fought that I will go and swim with women only because I am she. Y él dijo que estaba exigiendo ir a nadar en la categoría de mujeres porque él es una mujer. And he won the competition. Y ganó la competencia. Now all women started coming and going to the court, and saying, maybe he is calling himself she, but actually he is he. Entonces, claro, todas las mujeres, lógicamente, quizás él se llama una mujer y él quiere que lo tratemos como una mujer, pero claramente el cuerpo es de un hombre, por eso ganó la competencia. So what I'm trying to say is, sir, that we all are the bundle of so many identities. Entonces lo que trato de decir aquí simplemente es que estamos todos con tanta abundancia de tantas identidades con las We que are still trying to figure it out who we actually are. todavía estamos tratando de entender quiénes somos, cuál es nuestra verdadera identidad. It's good you are trying to figure it out, but every day there are so many new identities are coming to you, and you already had so many identities with yourself. Entonces estamos tratando de saber cuál es nuestra verdadera identidad, pero encima llegan estos nuevos tipos de identidades y cada vez hay más tipos de identidades con las que podríamos llegar a confundirnos e identificarnos. And every identity is in you right now. If I say, look, there is going to be a fight with other country, and you are Argentinian, you have to support your country, the nationalist will come in you, and you will like, oh yes, I'm Argentinian and I'll fight, I will become a warrior. Como si, por ejemplo, ahora llegara una invasión de algún otro país. Claro, vos ya tenés la identidad de que sos argentino, entonces irías con toda tu furia, sí, voy a luchar por mi país, defender mi país. You will read every day what is happening on the war, who is fighting, who is losing. You will spend more and more time, on that time. Y incluso te dedicarías mucho más tiempo de tu día en estar leyendo sobre la guerra, sobre quién está invadiendo a quién, cómo va la guerra en mi país, y dedicarías todo tu tiempo a ese tema. It's the same thing with the soccer game also. It's just a game, but no, it gives the identity to you. That look, you have to understand, it's an Argentinian soccer. You belong to the Argentinian soccer because you belong to the one country. Es lo mismo con el fútbol, en el caso de Argentina, porque es como que le hace énfasis en que, claro, a veces tomamos tanto tiempo porque Argentina es el país del fútbol, entonces hay que dedicarle mucho tiempo al fútbol. Now when the football soccer cup, World Cup will start, everyone will be like, Argentina, Argentina, Argentina. It has nothing to do with you. Because those players are there because you are watching them, you are making them rich. Entonces, claro, ahora llega el Mundial y claro, todos van a estar con Argentina, Argentina, haciendo la hinchada, pero la realidad es que no tiene nada que ver con quienes somos realmente nosotros y que encima estamos haciendo ricos a los que soportan todo este tipo de deportes. Eso es un agregado que dijo al final. I never go and watch any games in the stadium because I always feel, why should I make them rich by my money? Yo nunca voy a ver partidos de fútbol o de cualquier deporte al estadio porque siempre pienso, pero ¿por qué debería estar haciendo rico a esta gente, dándoles mi dinero? We are making them rich, right? We are buying the tickets to just watch the game. They are becoming rich by playing only. Entonces realmente los estamos volviendo ricos, les estamos pagando por ir a ver el juego y ellos se están volviendo ricos con nuestro dinero. I'm like, sorry sir, I don't have money to make you rich. Entonces yo soy como, no tengo dinero para hacerlo rico, señor, disculpe. Así es como lo veo. I'm always with the wild thoughts, in these things. I always use my intelligence that where the money has to be used. It doesn't need to be used on those people who are already rich. Entonces yo voy con un pensamiento muy lógico. Yo soy el dinero que tengo para gastar y donde lo tengo y donde lo gasto no quiero llevárselo a personas que se van a hacer ricas con ese dinero mío. Ciertas personas. So the identity that you are a man, you are a woman, it just takes a minute for any campaign to
involve you as a man or as a woman. Oh, man abuse, woman abuse, and you will be like, yes, 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 we are with you. Because we all are bound with some identities, and whenever you relate your identity with something, you just go for it, you spend your time. Entonces, claro, como ya tenemos un apego a ciertos tipos de identidades, por ejemplo que somos hombre o mujer, las campañas van a utilizar eso para ir y que nos involucremos inmediatamente. Si hay un caso de abuso de mujer, todos los que se identifican con la identidad de mujer van a ir y darle apoyo a esta campaña. Y lo mismo con el caso contrario, si hay un caso de abuso de hombres, todos los que se identifican se apoyarán. Now the problem is that so many identities are already in us, consciously or unconsciously. Entonces el problema es que tenemos tantas identificaciones ya en nosotros, consciente e inconscientemente. You are a father, you are a mother, you are a child, or you have relatives, you have friends. With whosoever you are dealing every day, day to day, even with your colleagues, there is some identity is there in you, and that identity is there with each and every specific relationships. Entonces siempre tenemos algún tipo específico de identificación dependiendo de las relaciones que tenemos. Somos padres, somos hijos, somos esposas, y siempre nos vamos a relacionar basándonos en esa identificación. Now the thing is, all these identities are captured in the subconscious mind, which is known as chitta. Entonces el problema es que todas estas identidades realmente son capturadas o son tomadas en la mente subconsciente, que es conocida como chitta. In the Hindu philosophy, in the mind, there are three things which are important. En la filosofía india hay tres cosas importantes sobre la mente. There is a mind, or you can say intelligence, buddhi. Then there is a chitta, which is subconscious mind. Está por un lado la mente, que podríamos también llamar la inteligencia, buddhi, y después está chitta, que es la mente subconsciente. The subconscious mind, chitta, means that whatever you see every second, you capture that and store it in the chitta. Chitta sería esta mente subconsciente en que a todo momento, sea lo que vemos, lo que llega a nuestros ojos, queda capturado en esta mente subconsciente chitta. 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 Cheto darpan marjanam? From Yeah, chitta. Chitta. Yeah. So chitta is like a mirror, but it captures whatever you see. Like 20 years ago, if you remember something from the 20 years ago, is actually stored in chitta. Entonces realmente es como si fuera un espejo, porque captura absolutamente todo lo que vemos, lo que llega. It's mostly from the eyes, what comes. Whatever from your five senses. Senses, okay. No sobre los ojos solamente, todo lo que llega realmente de los cinco sentidos, no solo los ojos, es capturado por esta mente, y a veces recordamos algo que pasó hace 20 años y en realidad es porque está en esta mente subconsciente chitta. Then second one is buddhi, your intelligence, your ideas, that whatever you have learned. La segunda entonces sería la inteligencia, buddhi, tus ideas, lo que has aprendido y la inteligencia. And third thing is ego, that your ego, that who you are, what your intelligence as well as your subconscious mind tells you. Y el tercero sería el ego, lo que creemos que somos, lo que somos realmente, pero bueno, realmente lo creemos, y tiene que ver también con, it has to do with subconscious mind, ego, it's related to. It's always related to, because it stores all your identities. Okay. Entonces el ego y la chitta, la mente subconsciente, están muy relacionados, porque el ego es lo que guarda todas estas identidades subconscientes que también se guardan en chitta. Now the thing is, do you ever know that how many thoughts come to your mind every day? Y ahora la cuestión es, ¿sabes la cantidad de pensamientos, un número de cantidad de pensamientos que llegan a tu mente por día? You might say 1,000, 5,000, maximum 5,000, right? Since morning, maybe since I'm awake, 5,000, or sleeping, maybe 500, because mind still works while we are sleeping. Podríamos decir 1,000 pensamientos, 5,000,
5.000 como mucho, quizás a la mañana o cuando estoy durmiendo, puede ser 5.000 como mucho. All the recent scientists have come up with their researches and says 70,000 thoughts come to your mind every day. Y todos los científicos y todas sus investigaciones han concluido 70.000 pensamientos llegan a tu mente por día. Now 70,000 thoughts. It's not a simple thing at all. Ahora 70.000 pensamientos por día, no es nada simple. And not a single thought is in your control. Y ni uno solo de esos pensamientos está en tu control para el colmo. It's a CD or is a DVD filled with the 70,000 songs. Es un CD, I think it's a DVD. DVD. Or is a hard disk. Él dice, él dice, es como un CD con 70.000 canciones que ni siquiera puedes controlar. Y yo le digo, CD me parece que ya no entra en un DVD por lo menos. Sí, pues. So is a DVD, right? With 70,000 songs every day. And it can bring any memory anytime. Y es como, it's like playing in random, absolutely random play. Yo le agrego, y él dijo, sí, está bien. Es como un DVD con 70.000 canciones y yo le agrego y encima está como en random, como en aleatorio, como que... This person is just sitting, remembering, oh, wish 10 years ago if I had done this, I could be a millionaire by now, but I missed that opportunity and I'm very sad. Una persona, por ejemplo, puede estar sentada en el presente ahora mismo y pensar, hace 10 años habría agarrado esta oportunidad y ahora sería millonario. Oh, I remember 3 years ago this devotee spoke with me very badly. And you're remembering after 3 years. O hace 3 años este devoto me habló así como muy feo y te estás acordando todavía después de 3 años. My father treated me like this. My mother treated me in a bad way. My wife spoke in this way. My colleagues did that to me. All the thoughts are coming to your mind anytime. Such a player, uncontrolled player. That DVD is playing in your mind. What will happen with your mind now? Entonces es como un DVD realmente reproduciéndose pero sin control. Mi madre me trató así, mi padre me trató así y todos estos recuerdos viniendo de esta manera incontrolable. Then you're like, okay, let's go to psychologist. Y después estamos como... A psychiatrist who can actually, take care of our mind. Y después estamos como, bueno, voy a ir al psicólogo o al psiquiatra para que cuide de mi mente. And if there's 3 types of people in there. Y allí hay 3 tipos de personas. There is a person whose mind is completely clean, no problem. Hay uno de los tipos de la persona, su mente está completamente limpia, sin problemas. Then there is a second type of a person who's getting all different types of thoughts every day, but is not speaking. Después está el segundo tipo de personas que tienen todo tipo de pensamientos todo el día, todo el tiempo, pero no los dicen, no hablan. The third type of a one, whatever is happening here is speaking. El tercer tipo de persona, todo lo que está pasando acá, lo está diciendo. And you call that person a mad person or a crazy person because he is just speaking whatever is happening in the mind. Y a ese tipo de personas lo solemos llamar un loco o una persona loca porque lo que sea que está pasando por su mente lo está diciendo. But can I ask you, is the second person is also not crazy on that time? Because 70,000 thoughts, come on! I'm that person. Pero les estoy preguntando, la segunda persona también es bastante de ese tipo de personas loca porque 70.000 pensamientos por día, totalmente aleatorios. So now imagine if 70,000 thoughts start to come out from every person's mouth, how this world would be. Imagínense si esos 70.000 pensamientos por día empezáramos, cada persona los empezara a decir, todos ellos, ¿cómo estaría el mundo? And I'm just talking about, we are walking. Let's say we are walking. What this man is wearing,
Is he a wealthy man or a poor man? Is his dress is very nice? From where did he buy? I'm just saying, oh, this shop, oh, it looks nice. Oh, what is that shop selling? Oh, is there something which I can buy from here? But, okay, oh, there is a water here. I'm just talking all the subconscious thoughts which are coming, right? Just while walking. Él está dando un ejemplo. Ahora, pongo solamente un ejemplo. Cuando estamos caminando, voy y veo a una persona, digo, a ver cómo está vestido, qué marca de ropa tiene, debe ser una persona con plata o no. Voy, veo una vidriera, digo, mira, hay un poco de comida ahí, o no, veo ropa también, mira, qué tipo de ropa será. Y así con todo, veo un agua y digo, tendré sed, y no, y es como así. Consciously you are walking, subconsciously all the thoughts are coming to you and you have no control on your thoughts. En tu consciente estás caminando, pero subconscientemente todos estos pensamientos están viniendo hacia ti y no hay manera de controlarlos. It's a very simple thing. It's your mind, not my mind. You should tell your mind, hey mind, stop it now. En realidad es muy simple, es tu mente, no es mi mente. Vos deberías decirle a tu mente, bueno, mente, cállate un poquito ahora, basta. We were monkeys, but we became humans because of this mind. En la evolución éramos primates, monos, pero nos volvimos hombres, seres humanos, por esta mente que tenemos, este intelecto. But right now this mind is becoming crazy and we are going back rather than going forward. Pero ahora mismo esta mente se está volviendo loca, nos está volviendo locos y estamos yendo atrás en la escala evolutiva en vez de adelante. Now how do you stop all the thoughts? Psychiatrist says, take this pill. You will be fine because your mind will not produce new thoughts. Entonces, ¿cómo paramos todos estos pensamientos? El psiquiatra les diría, toma esta pastilla y ahora vas a estar bien porque todos tus pensamientos van a estar callados. That's what it is happening. Eso está sucediendo hoy en día en el mundo. So you're like, okay, let me start taking some medicines, some herbs, some wine, this and that, whatever can just keep me calm. Entonces así es como empezamos, ¿no? A tomar una medicina, esto, aquello, lo que sea que me dé calma. And think about it. I always see all these dogs, with their owners, and people are walking with their dogs. Dogs were crazy also when they were wild dogs. But a trainer came, gave some training, and now the dog is under control. Y también lo pienso, por ejemplo, cuando vamos por la calle y están todos estos perros que están paseando con sus dueños. El perro, antes de ser adoptado por la familia, realmente era un perro como salvaje, en realidad un perro loco, como muy descontrolado, pero sí, como un perro salvaje. Y luego vino el entrenador y le dio un entrenamiento y ahora ese perro se comporta. And think about that human's mind 100 years back. Today I got the message on my WhatsApp and I was thinking, there used to be a time when humans used to send pigeons with the messages. Y pensemos entonces ahora de vuelta en retrospectiva, hace mucho tiempo, yo por ejemplo hoy estaba viendo mi WhatsApp y vi todos esos mensajes y me acordé cuando había una época en la que los humanos solían mandar sus mensajes por palomas mensajeras. Now imagine how that man had trained that pigeon and sending that pigeon to the specific place in the specific country on the specific house. Imagínense cómo el entrenador habrá entrenado a esa paloma para que esa paloma mande ese mensaje específico a cierta persona en cierto lugar y en cierto país. And we cannot even control our mind, and our forefathers used to control our minds as well as the animals' minds. Y ni siquiera nosotros podemos controlar nuestra propia mente. Y encima nuestros padres solían controlar nuestras mentes, nuestras dos mentes, como controlan los dueños a sus animales. They never had so many psychiatrists, sir. That's what I understand by reading all the history books. Okay. They never had, all our forefathers never had the psychiatrist, Okay. Yeah. Claro que en el pasado nuestros padres no tenían tantos psiquiatras, tantos psicólogos, no acudían tanto a los psiquiatras, eso basado en lo que él ha estudiado de la historia. Why? ¿Por qué? Have you ever thought? People come up and they say mental health is very important.
Yes, it is very important, but you have to see that 50 years ago they were more healthier than us. Entonces ahora, claro, está todo el mundo como diciendo, sí, la salud mental es muy importante, pero si te fijas en la historia, quizás hace 15 años estaban todos mucho más saludables mentalmente. So 70,000 thoughts a day coming to us. Entonces 70.000 pensamientos que vienen a nuestra mente todos los días. And our goal is to come to that point where no thought is coming. Y nuestra meta sería llegar a ese punto en el que ningún pensamiento está viniendo. This is the first step. I'm not saying this is the complete goal. This is just the very first step. Este sería el primer paso del proceso. No estoy diciendo que es la meta última, sino el primer paso. There is a religion in India. It's called Buddhism. Hay una religión en India que se llama budismo. What does Buddhism say? Their ultimate goal is that when your mind is blank, Y lo que dice el budismo es que la meta última sería que la mente esté en blanco. I always say I don't want blank mind. Y yo siempre digo, yo no quiero mi mente en blanco. Because when you have a blank mind, you just sit. You don't do anything. Porque cuando estás con la mente en blanco, simplemente te sentás ahí, no haces nada. Yesterday, I saw so many marijuana products came to me by our Dharmadev. So I was just thinking that people just smoke this, and what do? They just sit. Because the peaceful mind will never let you do anything. Entonces ayer justamente me llegaron mucha información o muchos productos, información de productos hechos a base de marihuana de por el devoto, yo no lo conozco, perdón. Identidad como que le dio información así de muchos productos que estaban hechos a base de marihuana y él piensa, claro, la gente en realidad fuma esto y se sientan ahí, se quedan tranquilos, quietos y no hacen nada. We have a devotee called Charaspati here. The charas means marijuana only? No. Hash. Hash, okay. Puedo contestar, Hash. Oh, Hashpati. He is the husband of Hash. Claro, en India el charas lo juntan de la planta con las manos y Charaspati es un nombre de Shiva, porque Shiva como Bolena es el señor de la marihuana, es la planta sagrada de él. Es una planta sagrada, no es para pavear, ¿no? Como nos pasa a nosotros. Es una medicina, se llama la medicina. Well, let me tell you here, Shiva have few forms. The nice, sweet family form, he doesn't smoke. The angry form, where he has to control because he is the god of destruction, where he has to control himself, his devotees offer those things which cannot be accepted by everyone. Pankajanayan taught me that. We are talking about what scriptures tell us. That's right. Yeah. So God is accepting what is not accepted by anyone. That is the work of Shiva. So he doesn't smoke. Shiva doesn't have all the smoke pots or anything. So just be clear on this. Algo muy importante que dice el señor Shiva tiene muchas formas. La forma familiar, dulce, tranquila, esa forma no fuma. Pero de hecho ni siquiera la forma controladora del universo, así furiosa que tiene él, esa tampoco. Pero la gente les ofrecen las ganchas, las hash, porque le ofrecen lo que a él le ofrecen lo que a ningún otro le pueden ofrecer, solo porque él solo lo acepta. No quiere decir que lo fume, él no tiene las pipas en ningún lugar y él no lo fuma. So let's come to the back, come back to the point here. Volvamos al punto de antes. That we are trying so much to give peace to our mind, so it won't think. Y es que estamos tratando tanto de darle un poco de paz a nuestra mente para que no piense. We get panic attacks. All of a sudden, there's a panic attack is happening to you. Why is it happening? You don't know. You can't control. De repente empezamos a tener ataques de pánicos, pero ¿por qué está teniendo un ataque de pánico? No lo sabemos y encima no lo podemos controlar.
I want to run away from everyone. I don't want anyone in my life because my mind is playing some music already. I can't take other people's music. Quiero huir de todos, no quiero a nadie en mi vida porque mi mente ya está como reproduciendo toda esta música, no quiero la música de nadie más. Now some people come up and say, oh, go and worship God, you will be fine. No sir, you will never be fine. Y entonces ahora se acercan un montón de personas y les dicen a las personas que son así solitarias, entonces ve y adora a Dios, vas a estar muy bien. Y él dice, no señor, no vas a estar muy bien. Don't just go to God just like that. All the techniques are there which can make your mind healthy. But use those techniques to get love in your life. Because being peaceful is not the goal of our life. Being in love is the goal of our life. Entonces usa todas esas técnicas que te están diciendo quienes dicen que vayas y adores a Dios, pero no las uses para estar en paz en tu vida y en soledad. Úsalas para encontrar Amar. Claro, buscarte lo más posible, tener amor en tu vida. La meta es tener amor en tu vida. Now, how can we do that? ¿Cómo lo podemos hacer? How can we stop 70,000 thoughts of a day completely and come to the point where our mind is clean, have not so many identities, and focused on our goal, in a very nice way? Y entonces, ¿cómo hacemos ahora para parar 70.000 pensamientos por día, tener una mente tranquila y tener calma? Básicamente, sí. I'm saying that it is very hard. We lose so many of our people, our relationship, because once you start all of these practices, you start to lose all those false identifications you had gathered in all of this time. Y yo estoy diciendo aquí que esto es muy difícil porque muchas veces perdemos muchas de estas relaciones porque empezamos a perder estos tipos de identificaciones, madre, padre, hijo, que las empezamos a perder y también perdemos relaciones. When I went through with that, I remember I had so many of my friends. Like morning, I start, walking on one street, and by evening, I'll maybe meet 10 or 15 friends of mine on one road, on one street. And then second day go on a second street, there will be 10-15 friends, and my whole day is finished with on that street only. So I had so many friends before. A mí también me pasó, yo también pasé por eso. Cada vez que yo pasaba por una calle, iba saludando a 10, 15 amigos. En la segunda calle que pasaba también 10, 15 amigos. Tenía muchos amigos antes. So I had so many relationships, so many friends, so many relatives, so many. Like I just start to spend a time with them, just asking, how are you, how are you, how are you, and my whole day is finished in that. I relate with that. Él decía entonces que claro, tenía tantos amigos, tantos familiares, tanta familia y amigos, que se pasaba todo el día entero diciendo, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está tu familia? Y se pasaba el día entero así, preguntándoles cómo están a cada uno. So I came to the point where I was like, I really need to figure it out what I want to do with my life. Entonces llegué al punto en el que realmente necesitaba decidir o darme cuenta de qué quiero hacer realmente de mi vida. I went through all the detoxification of the mind, all those thoughts, all the techniques which were given by Sri Chaitanya Mahaprabhu and by our 6 Goswamis, by all our teachers. And I started following that, in a practical, logical way, not because like a scripture is saying, is that what masters are saying in a logical way. Entonces empecé de a poco a seguir todas las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu para desintoxicación de la mente y de los 6 Goswamis, pero no porque la escritura lo diga y en forma así como muy rígida, sino de una forma práctica y como me lo explicaban los maestros. And when I went through, it took at least 2 to 3 years, for the entire process. And in those 2 to 3 years, after 3 years, I knew I lost 99% of my relationships. Entonces tomó alrededor de 2 o 3 años y al final de esos 2 o 3 años de esta desintoxicación había perdido el 99% de mis relaciones.
I don't know which my relative is doing what. I have no idea, sir. I'm happy howsoever I am because I know that I'm Krishna's. Entonces realmente, claro, después de 2 o 3 años ni sabía cómo estaban todos sus familiares, gente les preguntaba día a día cómo estaban, ni sabía, pero estaba muy feliz conmigo mismo porque sabía que sé que soy propiedad de Krishna. So the 70,000 thoughts are there in our life, and many of those thoughts are related with our identity, with our intelligence, wisdom, experiences which we have gained over the years. Entonces, estos 70.000 pensamientos que tenemos por día, muchos de esos pensamientos están conectados con esta inteligencia, con esta identidad que hemos adquirido con las experiencias del día a día. Like you're walking on the street again. I'm again giving you this other example. Just walking on the street, this man looks bad. Oh, look at his hairstyle. Look at his beard. Oh, look what a scarf this person is wearing. Oh, he might harm me. Oh, I have to walk faster in this area. All the experiences you had, all the things you had read or experienced, everything is coming to you subconsciously. Entonces, a pesar, you mean after the detoxification, you still have this? No. Oh, okay. Every day, okay. Every day we all have it. I'm saying that. Entonces volvemos a la postura en la que estamos todos en el día a día, que claro, vamos por la calle, vamos viendo personas, vemos que tengo que caminar más rápido porque este chico tengo miedo de que pueda pasar algo, parece que, o esta persona, cómo está vestida, mira qué linda ropa, y seguimos teniendo todos estos pensamientos en el día a día. What our masters did, they were like, look, we cannot live and control our mind by having so many identities. Lo que los maestros dicen es que no podemos en el día a día controlar nuestra mente porque tenemos tantas de estas identidades y identificaciones. You have to work upon yourself and we will give you one identity. Vos tenés que trabajar en ti mismo y nosotros te vamos a dar una identidad nada más. And then once you surrender yourself, you get that one identity that you are Krishna's devotee. Once you get it, that you are Krishna's lover, and then you practice that before even practicing any holy name or any other things. Entonces lo que se hace es que se da esa identidad al discípulo y ese discípulo ahora tiene esa identidad de que sos el amigo de Krishna, sos el amante de Krishna, y entonces se empieza a practicar esa nueva identidad, esa forma nueva de vivir, antes incluso de empezar a cantar cualquier santo nombre, cualquier. The problem is, I see so many devotees who are chanting, but I'm so sorry, can I ask you, have you given up all your identities yet? Entonces el problema es que hay muchos devotos que están cantando el santo nombre, pero él humildemente quiere preguntar, ¿pero te has deshecho de todas tus identidades adquiridas todavía? Your identities are stopping you to do even your holy name chantings many times. Estas identificaciones te están incluso parando de hacer el canto del santo nombre apropiadamente todos los días. And mind's game is very clever. Mind is very clever. It never says no. Y encima la mente es muy astuta, es muy rápida, nunca dice que no. Let me give you an example. There are some devotees who chant 10 rounds of holy name, or 16 rounds of holy name, 32 rounds of holy name, right? Entonces déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, hay devotos que cantan 10 rondas por día, o 16, o 32 rondas de santo nombre por día, ¿no? Or even one round of holy name. O incluso solamente una ronda del santo nombre. But the mind will say, look, you are tired, just lie down for 20 minutes, after 20 minutes you can chant. Pero la mente siempre va a decir, pero ahora estás cansado, acostate un ratito y después vas a poder cantar tu santo nombre. After 20 minutes it will say, mind will say, you have to make a phone call to your friend, it was very important. Y después de 20 minutos, ahí acostado descansando, va a decirte la mente, pero tenías que llamar a este amigo, ¿te acordás que tenías que llamarlo? Mind will never say directly, no, today no chanting. Mind will say, wait for 1 hour. After 1 hour we will chant.
La mente es muy inteligente, nunca te va a decir no, no cantes. Solamente te va a decir, espera un poquito, ahora después de una hora vas a cantar. After 2 hours, you will say, oh, I have to eat food. After eating, I will chant. Y después de 2 horas así, va a decir, pero tengo que comer algo. Bueno, voy a comer algo y después de eso voy a cantar. After eating, you say, oh, I have to clean first. Oh, I feel like little full. I'll wait for some time. Maybe after 1 hour, I will chant. Y después de comer decís, no, pero ahora tengo que limpiar y tengo que acomodar toda acá la cocina. Después de que termine todo eso voy a cantar. And by the time you're just, going on 1 hour, 20 minutes, half an hour, 45 minutes, it's evening. Then you're like, let's do it tomorrow. I can't do it today. Perdón, pero es muy gracioso porque es mi vida de hoy. Y después de todo esto encima, bueno, ya se hizo de noche, ya está, ya limpiaste, ya acomodaste, pero claro, como es de noche decís, no, bueno, canto mañana. Your mind is very clever than you. Tu mente es mucho más inteligente que tú. It will never say no, because it will say no, then you will regret. Nunca va a decir no y tampoco va a decir directamente no cantes el santo nombre porque si no después te vas a arrepentir. Your mind says, wait, by tomorrow you will do it. I will start by tomorrow. Tu mente dice, mañana lo vas a hacer, empezás mañana. Like today I will drink mate. From tomorrow I will leave it. I will not touch it. Hoy voy a tomar mate, mañana no lo dejo, no tomo nunca más mate. From tomorrow I will wake up 4 in the morning. Sorry, desde mañana me despierto a las 4 de la mañana. We all have this is the mind scheme, sir. It's a mind is a monkey. You don't know how to control this mind, and this mind is playing every second with you. Sorry, perdón. Todos tenemos esto, la mente es así, es como un mono, nunca sabes cómo jugar su juego. Sí, perdón, me perdí un poco, pero básicamente eso. La mente es así, es muy inquieta como un mono y juega ese juego. ¿Sabes? So this mind is not in your control, and if you want to do something good, mind tells you, let's do it, start from tomorrow. Entonces la mente nunca está bajo tu control y encima cuando querés hacer algo siempre dice, no, ahora no, empezás mañana. And when you will be about to start, your mind will send some identity, some experiences. Why you can't start it right now? You can start it after a few hours. Y cuando realmente te pones en el ímpetu y realmente lo vas a empezar, encima la mente te sigue diciendo, no, pero ahora mismo, no lo empieces. Lo empezás después de unas horas. The whole fight is not about that if you can chant or you cannot chant. The whole fight is that if you can tell your mind, look, I will chant every day, no matter what thoughts you are projecting. La verdadera lucha no es si podemos o no cantar, la verdadera lucha es para decirle a nuestra mente, mira, hoy yo voy a cantar, no voy a esperar hasta mañana. And that is called discipline. Y eso es disciplina. What is discipline? Discipline is all about that you are, coming up with a decision and telling your mind that don't project any thoughts and let me sit and do this. La disciplina entonces es esta decisión, esta fuerza de voluntad de decirle a tu mente, mira, yo voy a hacer esto, no me metas ahora mismo pensamientos en medio de mi actividad. But mind is so naughty that even though you are chanting, still mind is going to the different places, going to someone's house, in someone's life, in someone's thoughts, even in your memories. You cannot even chant properly. Pero la mente es tan sucia, juega tan sucio que incluso cuando ya te sentaste decidido y estás empezando a cantar, igualmente va a empezar a tirar todos estos pensamientos, recuerdos, que se acuerda de algo que pasó hace muchos años y sigue ahí. On the one hand you are chanting, on the second hand you are doing WhatsApp. Y peor, worse, that's even worse. Y peor aún, estás con una mano cantando la chapa y con la otra estás con el WhatsApp ahí. Your mind is not stopping at all. Even you are chanting and you are saying, oh, my guru said by chanting these rounds my mind will be controlled. No sir, it will never be controlled. Y todavía peor, la mente te dice, bueno, pero aunque esté con el WhatsApp yo estoy cantando y porque mi guru me dijo que con esta ronda que estoy cantando voy a controlar mi mente, pero no, la verdad que no. I'm not saying that the holy name don't have the potency. Holy name is the medicine, it has full potency. But the medicine has to be taken with instructions also.
No estoy diciendo que el santo nombre no tenga su potencia. Claro que sí, es la medicina y tiene la potencia, pero tiene que ser cantado siguiendo determinadas instrucciones. So while you are just chanting, chanting doesn't mean that you will be able to get rid of all the identities which you have got it in your life, and it will never make sure that all the 70,000 thoughts which are your mind generating, you can get rid of them. Entonces, a pesar de la potencia del santo nombre, no quiere decir que por cantar el santo nombre se van a eliminar automáticamente todas estas identificaciones falsas que hemos adquirido, estas identidades, ni estos 70.000 pensamientos por día. Now, how to control? That's the point. ¿Cómo controlar? Ese es el punto. The main thing is when we go and take shelter of our Guru, Guru gives you one identity. That you are soul, you are Krishna's devotee, you are Krishna's lover. Lo primero y principal es cuando nos rendimos a nuestro Guru y Él nos da una identidad de que somos el devoto de Krishna, el amigo de Krishna, el amante de Krishna. And this is what it is mentioned in all the scriptures in the Madhurya Kadambini also. The whole thing is that do the sadhu sangha, do the association. Association means once you got the identity, start to learn about that what your lover is like, what Krishna is like. Y lo que dicen todas las escrituras es que una vez que tienes tu identidad, empieza a hacer tu sadhusanga, empieza a aprender cuáles son los gustos de Krishna y todo lo que le gusta. Once you get it, then meditate every second that you are Krishna's devotee, you are Krishna's devotee, you are Krishna's devotee, you are Krishna, because that you have, your mind have to accept. Y una vez que ya lo entendimos, todo lo que a Krishna le gusta, ahora tenemos que meditar a cada segundo. Soy el devoto de Krishna, soy sirviente de Krishna, soy el amante de Krishna, porque eso es lo que medites tu mente. Sorry, what you want to say? We are still, so you have to meditate that you are Krishna's devotee. Yes, yes. The last time, sorry. This was the Okay, no, last one. está ahí, eso. So, but the problem is, right now we are Maya's devotee and chanting Krishna's name. Why? What is Maya? Maya is all those false identities which we have created in our head. Pero el problema ahora, claro, es que somos no devotos de Krishna, sino devotos de Maya, cantando el santo nombre de Krishna. ¿Y qué es Maya? Son todas estas identificaciones e identidades falsas. And all the scripture says that your holy name will be fruitful the day you will accept that Krishna is yours. Y todas las escrituras están diciendo que el santo nombre realmente va a dar sus frutos el día que aceptes que Krishna es tuyo y que vos sos de Krishna. Now, how Krishna can be yours when you are already Maya's? Pero ¿cómo podés ser de Krishna si ya sos de Maya? So the very first thing is you have to accept this identity as yours only. Entonces lo primero que hay que hacer es que tenés que aceptar esta identidad como tuya propia y lo más importante. You have to accept it. Once you accept it, then you will naturally live that identity. Una vez que la aceptas realmente, vas a empezar naturalmente a vivir bajo esa identidad. Once you start to live, every chanting, everything, whatever you do, either you are cooking, you are singing, you are walking, whatever you are doing, everything is connected with that identity. It becomes your devotional practice only. Una vez que realmente aceptas esta identidad, todo lo que hagas, tu cocina, tu canto del santo nombre, tu limpieza, todo va a estar completamente conectado con esta identidad. What is the difference between elevated souls or saints or us? That the 70,000 thoughts are coming in our mind and in their mind only Krishna's thoughts are going. ¿Cuál es la diferencia entre los santos y las grandes almas y nosotros? Es que a nuestra mente están llegando todos esos 70.000 pensamientos por día y a los santos solo les llegan pensamientos que tienen que ver con Krishna todos los días. Why? Because they are living just one identity. They don't care. ¿Por qué? Porque están viviendo solo con una identidad, no le interesan más nada. I am married, so I'm a husband also. I have a baby, so I have a father also. So I have two identities. Sir, I'm very happy to live because I live in such a way that they are dying, they are howsoever they are Krishna's property. They are not my property at all.
Él, por ejemplo, es casado y dice, claro, ahora soy esposo, ahora soy padre, tengo un hijo. Pero él dice, no, pero yo estoy muy feliz sabiendo que sea lo que sea que le suceda, estén vivos o incluso después de la muerte, ellos son propiedad de Krishna. I serve them as a devotee only, Krishna's devotee, because this is my identity, I live my identity. Y yo los sirvo simplemente solamente como devotos de Krishna, yo los sirvo a ellos, porque esta es mi identidad. If I leave my identity and try to become a father, then there is a second identity I am adopting. Si yo dejo mi identidad, la única identidad realmente, y empiezo a adoptar la identidad de que también soy un padre, voy a estar viviendo con dos identidades. Have you thought about that billionaire, let's say, a person who is a very good businessman? Every second he will be just thinking about his business. Por ejemplo, un billonario, una persona con mucho dinero, que tiene muchos negocios, a cada segundo de su vida va a estar pensando en negocios. The relationship he is living, but his goal, his focus, his everything is on money only. The relationship? He is living everything, Yes. enjoying whatever you can, living his life, but his focus is on that he is the businessman and he wants to make money. O sea, él está viviendo su vida y está disfrutando a cada momento y viviendo todo en el presente, pero su meta principal y su enfoque siempre, todo el tiempo, es que él es un hombre de negocios. There was this figure in our history, Alexander the Great. At the age of 16, he had thought that let me conquer the whole world and become the king. Alejandro Magno, por ejemplo, solo a la edad de 16 años, ya él estaba pensando, yo quiero ser el rey del mundo y conquistar todo el mundo. For 16 good years, from the age of 16, and he died at the age of 32, for good 16 years, he was only focused on conquering the world. Durante 16 años, porque él murió a la edad de 32 años, él solamente estaba enfocado en una sola cosa, en conquistar el mundo entero. I'm not getting into whether he was happy or not happy, but he was living his goal. No estoy diciendo si era feliz o no, eso no lo sé, pero él definitivamente estaba viviendo su meta. He was living the goal, and on that time, that was his identity, that he is the king, he is the great. Él estaba viviendo su meta de vida, que él era el rey, era el más grande de todos. So, when he was acting as a king, all the relationship doesn't matter at all for him. Entonces, en esta identidad de que él era el rey más grande de todos, el resto de sus relaciones no le importaban realmente. They are the secondary things. Son cosas secundarias. Even when that Alexander the Great died at the age of 32, I was telling this few days back, he asked that please make up my coffin and made 2 holes near to my hand side and make my hands go out. Pero incluso aunque murió a la edad de 32 años habiendo conquistado no sé si todo el mundo a la mitad, no me acuerdo, él igual hizo que su ataúd al momento de su muerte le hicieran 2 agujeros para que sus manos salieran por los agujeros del ataúd. 2 hands were out in the coffin, from the coffin, right? Why? Because he wanted to give this message that after conquering half of the world, still I'm going empty-handed. ¿Y por qué se veían las manos? No sé, imagínense un ataúd con las manos afuera. ¿Por qué hizo esto? Él porque quería mandar un mensaje que a pesar de que conquistó la mitad del mundo, igual me voy de este mundo con las manos vacías. Just the depth. He realized after 16 years. Y se dio cuenta después de 16 años. But he wasted those 16 years for good for nothing. Pero desperdició por completo 16 años pensando en cualquier otra cosa, en conquistar el mundo. We are wasting all our time doing all the different kind of spiritual methods, but the only thing which you have to focus upon is that your mind is naughty. You have to control it with discipline. Entonces estamos usando o gastando tanto de nuestro tiempo, de nuestra vida, en estas actividades y disciplinas espirituales, cuando realmente en lo que más deberíamos, o en lo único que deberíamos enfocarnos, es en que tu mente es muy astuta y juega muy sucio. I see many people go from one organization or one
religion to the next religion. After some time you see them in another religion, then after some time they go to the another religion. I always think that's not how it works, because you are looking for a little peace and some happiness from the people, but that's not how it works. You have to control your mind, because once your mind is controlled, you are happy in yourself. Por ejemplo, veo muchas personas que van de una organización a otra, de una religión a otra. Un día están en una religión, otro día se van a otra organización. Y after the organizations, they change of organizations, ¿sabes? They are looking for a bit of peace and happiness, but at the end of the day they are not getting happy and peace. They're like, oh, everything, it doesn't work, crazy, in the beginning it was all good, let me just go away. Entonces, esta es la mente, claro, que los lleva de un lugar a otro porque están tratando de buscar esa paz, un poco de paz, pero al final del día tienes que buscar esta paz en ti mismo y así no te irás de un lado a otro. You're missing the very, very basic point. Spirituality is something totally different, and your mind is totally different thing. But when you are in the bhakti yoga, the path of emotion, we work on your mind by the techniques which Mahaprabhu have given. Entonces estamos perdiéndonos el punto principal, que una cosa es espiritualidad y por otro lado también está en la mente. Pero el camino de Mahaprabhu, que es el camino de la emoción, the Mahaprabhu path is how we control our mind and reach to that state which is known as the lover of Krishna. El camino de Mahaprabhu es ese camino en el que controlamos nuestra mente hasta llegar al estado de el amante de Krishna. It's a very practical path. In the different other paths, either there is a feel-good factor. Oh, you feel good. There's some music is on. There's some cookies been given to you. Very sweetly speak with you. And you're like, oh, such a shanti, such a nice peace environment here. Es un camino realmente muy práctico, pero claro, hay muchos otros caminos que incluso tienen ese factor de como complacencia, se podría decir, feel good, sí, complacencia, que si venís vas a tener música bonita, shanti, si venís te vamos a dar unas galletitas, algo de comer. Or you listen to the sound, you focus on your mind. This is all a peace a little to your mind. And when you're being peaceful, you're like, oh, this is it, this is my path. O simplemente llegas a un lugar y qué linda que es la música, cuánta paz, qué bonita música, pero terminas concentrándote en tu mente y terminas simplemente enfocándote en encontrar esa mente, esa paz de la mente que no es la meta última. No one will tell you this, but you have to get rid of all the expressions, identities which you have collected over the years by getting the new identity from your guru or from your spiritual master and practice on that identity. Entonces realmente nadie está enseñando esto, que tienes que recolectar todas esas falsas identidades e identificaciones que tantos años te has recolectado y simplemente enfocarte en la única identidad que te da el maestro espiritual como tu única práctica espiritual. Because your mind has to be very stable to be a good lover. Porque para ser un amante de Krishna, tu mente debe estar muy estable. Crazy mind can't love. Las mentes locas no pueden amar. When you are already in your world, how can you be in your lover's world? Cuando estás mucho en el mundo de la mente, ¿cómo puedes entrar al mundo de tu amante? You are being with your lover, but still thinking 1,000 things, about your life and whatever business you are having. Estás ahí con tu amante a tu lado, pero seguís pensando en todos los negocios de tu mundo y en todas las cuestiones de la mente, del mundo de tu mente. Two lovers can't even sit together peacefully for 10 hours. Dos amantes no se pueden sentar juntos en paz por más de 10 horas. Why? ¿Por qué? Because they are living in their identities. All the time the thoughts are coming. Even two lovers are together and they are saying, oh, we love each other. But no, there are so many identities and your mind is fighting with you already. You don't want your lover after a few hours. Thank you. Pero incluso, claro, cuando se juntan dos personas, una pareja,
No pueden ni siquiera estar por más de 10 horas juntos porque la realidad es que no están en ese momento juntos, todavía están en todo ese mundo mental y todas esas identidades y esas identificaciones mentales. Claro, después de 10 horas ya no quieren estar más juntos. Same thing happens with all the spiritual practices you do. You try to love your God on whichever path you are following, but your mind says, it's enough today. Lo mismo pasa con cualquier práctica espiritual, de cualquier camino y religión. Tratás de amar a tu Dios, pero después de un par de horas te dice tu mente, no, listo, ya está, listo por hoy. Right? You can't spend time with your own God, with your own lover after a few hours. Why? Because your mind is producing so many thoughts. No podés ni siquiera gastar unas horas de tu tiempo con tu Dios, con tu amante. ¿Por qué? Porque esta mente está produciendo todos estos pensamientos. So our first issue is start that your mind is not in your control. Entonces nuestro primer y principal problema es que nuestra mente no está bajo nuestro control. And it is full of all type of information which you have gathered over the years. Y encima está llena de toda la información que has reunido a través de los años. Cleaning will take time. La limpieza va a tomar un tiempo. It's not format the hard disk and it's all clean. It's not as simple as that. No es tan fácil como formatear un disco de una computadora que lo formateamos, listo, está limpio. But I can assure you, if you follow the path logically, that what Mahaprabhu is saying, what is the deepest meaning there, then you can make yourself a better person. Pero les puedo asegurar que si trabajan en este camino cuidadosamente lo que dice Mahaprabhu, entonces se van a volver cada vez mejores personas. I always say that Mahaprabhu is asking Tranadapi Suni Chena Taro Rapi Cha Sahishruna Manadena Kirtaniya Sada Harihi. Do you know what he's trying to say? He's trying to say that you have to become a lover first, then chant my holy name. ¿Saben lo que está diciendo Mahaprabhu en este verso tan conocido del Shikshastaka? Él está diciendo que primero tenés que volverte un amante. First a lover, sorry. You have to become a lover to chant and then chant my name. Primero nos tenemos que volver un amante de Krishna para luego cantar el santo nombre de Krishna. I'm giving you a different definition today of this verse. Estoy dándoles una definición distinta hoy de este verso. Tranadapi Suni Chena. It means leave all your identities. Trinada Pisunichena significa deja todas tus identificaciones. Give up your ego. Give up all the identities which you think that you have. Deja todo tu ego, deja de lado todas las identidades que crees tener. Right? This is it. Because you cannot give, you cannot become humble until or unless you give. What do you have to surrender? What do you have to give? How would you become humble? By giving up all your identities. Porque no puedes porque no puedes ser humilde, Trinada Pisunichena, no puedes ser humilde hasta que no das y que tenés que dar todo tu ego y todas tus identidades. What does the second line says? Taro Rapi Cha Sahishuduna. While giving up all of these things, never try to be so rigid. No, I don't want to give this. I don't want. No, be like a tree. Give up everything. Wow, sorry. Y el segundo verso, Taraurapi Sahishnuna, significa que además, mientras estás entregando y dando todos tus egos, dejando de lado todas tus identificaciones, no estés así todo como rígido, sé como un árbol que lo está dando todo, que está dejando caer sus hojas al suelo. Don't think, no, I have to keep this identity only. Oh, Krishna, I want just this identity. Krishna says, no, be like a tree. Give up all your identities. Entonces no tenemos que estar como, Krishna, pero me quiero quedar con esta identidad. Y Krishna dice, no, tenés que ser como un árbol, deja todas las hojas caer. Todas las identidades. Amanina man dena. What will happen? All the ego which you have, oh, I'm this, I'm that, don't talk to me like this. How can you say this thing to me? Everything will start to go away. Entonces,
todas estas identificaciones y este ego de, no me podés hablar de esta manera, soy muy importante, todo eso se va a ir de a poco. Amanina manadena. It means that whatever identities your ego have taken, I'm this, I'm very intelligent, I'm very senior, I'm very old, how this person can speak like this to me? Entonces todas estas identidades de las que se agarró el ego, soy mejor que vos, soy mayor que vos, soy un devoto mayor. Amanina manadena. You give up all that ego which is there in yourself. Amanina, manadena significa dejar de lado todo este ego que ya te has adquirido. Give up all the identities which is stopping you. Deja de lado todas las identificaciones que te están parando. Once you go through with these 3 steps, then Kirtaniya Sadahari. Then chant as much as you want to. Chant them. Solo recién de pasar por estos 3 pasos, estos 2 pasos, después sí Kirtaniya Sadahari. Después de esto, ahora sí puedes cantar el santo nombre. But problem is we are not giving up any ego. We are not giving up any identities. We are not surrendering like a lover, but we are chanting. Pero el problema es claro que no estamos dejando de lado el ego, ninguna identidad, no estamos posicionados en nuestra identidad de amante, pero estamos cantando el santo nombre. And this is the problem. Este es el problema. There's a duality in our life. We don't know whether we are spiritual or we are material. Hay una dualidad en nuestra vida, no sabemos si somos espirituales o materiales. And there is a Yudhishthira Maharaj in the Pandavas who was the king. Now he was the king of the entire earth. Y por ejemplo, Yudhishthira Maharaj en el Mahabharata, él era el rey de toda la tierra. Now think about it. You are just dealing with your only business of your life. And he was dealing with the entire earth business. Imagínense ustedes que están manejando su propia vida nada más. Él estaba manejando la vida de todos en la tierra. And still, in the Srimad Bhagavatam, he is glorified as a Mahabhagavata. Y aún así, en el Srimad Bhagavatam, él es glorificado como un Mahabhagavata. While being the king of the entire earth, he remained to be a devotee of Krishna only. Porque aunque era el rey de absolutamente toda la tierra, él siempre se mantuvo como un devoto de Krishna. So I'm not asking you to leave your jobs. No. Never do that. Do all the businesses. But you have to adopt one identity that you are Krishna's devotee. Entonces yo no les estoy diciendo que dejen sus trabajos, nunca hagan eso. Simplemente les estoy diciendo, adopten su identidad de que son devotos de Krishna. That I am going to the work because of Krishna asking me to do it. I'm eating this food because Krishna has given me this food. This becomes natural to you once you adopt this identity. Que estoy yendo, por ejemplo, al trabajo porque Krishna me pidió que vaya al trabajo. Estoy tomando esta comida porque Krishna me la dio. Siempre actuar como un devoto. You read all the scriptures, you read all the biographies of all the saints. They all are living the life like this only. Por ejemplo, vemos en todas las escrituras, en todas las biografías de santos, están viviendo la vida de esta manera. What's the difference? There was a Pundrik Vidyanidhi in Chaitanya Mahaprabhu's time. He was like a king, very wealthy man. But he was living like a devotee because he had adopted one identity that he is Krishna's devotee. Pundarika Vidyanidhi en Sri Chaitanya Charitamrita, él estaba viviendo como un rey, pero había adoptado una sola identidad y bajo esa sola identidad él estaba viviendo. Él era un devoto de Krishna. So you don't have to think about you are living material life and spiritual. No, you are, once you adopt this spiritual identity in yourself, then you always live spiritually. There is no material life at all. Entonces no hay que complicarse demasiado ni estar dejando de lado todas estas cosas. Simplemente hay que adoptar la identidad espiritual y una vez que la adoptamos realmente, vamos a empezar a vivir bajo esa única identidad espiritual. This material life here, the whole world becomes like a Krishna's world to you. Y entonces todo este mundo material, se va a volver como un mundo de Krishna para ustedes. Everything is the Krishna's arrangement. Then the whole Gita comes and says that whatever happens happens because I am the controller of everything.
Entonces todo lo van a empezar a ver como un arreglo de Krishna, y en el Bhagavad Gita dice, todo pasa porque yo lo estoy controlando. Right now you are controller of everything. Right now you are the controller of everything in your life. Ahora mismo nosotros nos sentimos que somos nosotros los controladores de nuestra vida. In devotee's life, they are not the controller. En la vida de un devoto, ellos no son el controlador de nada de lo que pasa. I'm ready to die any moment. I will be very happy. Estoy listo para morir en cualquier momento, estaría muy feliz. How many are ready to die? Maybe those who are suffering, they maybe say, I want to die, but when the associates of death comes in front of you, you run away. No, I want to die peacefully. I don't want to die, with all the pain and sufferings. ¿Cuántos entonces estamos realmente felices de morir, de que vamos a morir? La mayoría están como muy temerosos, voy a resumir porque es un poco largo, la mayoría están como muy temerosos de que, voy a morir, pero voy a pasar por mucho dolor, entonces, no me quiero morir. This is the height of being, after accepting this identity, that the devotee never afraid of death. Este es el pico máximo de aceptar una identidad espiritual, que el devoto nunca tiene miedo a morir. That's why all the romantic stories on this earth, also material stories, they die at the end. But they are happy. Entonces por eso los romanos, a través de toda la historia, todos ellos murieron, pero estaban felices. They are dying for their lover only, but they are happy. So I'm also ready to die. I don't care whether I'm died today or tomorrow or howsoever. Whether it's a car accident or a plane crash or a heart attack, whatever it is, it's a Krishna's arrangement. He sent me here, he will take me back howsoever. Entonces yo también estoy listo para morir en cualquier momento, no me importa cuando sea, estoy feliz. Puede que pase bueno, no quiero decir todo eso porque me mufa, pero puede que pase un accidente de avión, puede ser un accidente de auto, no me importa, yo estoy feliz. I'm happy. I don't care. It's a part of the life only. Yo estoy feliz, no me importa, es parte de la vida. But no. One thing I can tell you, in my entire life, the most difficult part I still face is when someone dies, I don't know whether to be happy or sad. Pero en realidad la única parte difícil de la vida y la muerte es que cuando alguien se muere no sé si estar feliz o triste. I'm so sorry, but I still struggle because I feel happy that he's gone to Thakurji, he's gone to God, but seriously I have to know, I'm very sorry for your loss. Es como estoy confundido porque en el fondo estoy muy feliz de que está volviendo con Thakurji, está volviendo con Krishna, con Dios, pero por fuera es como que digo, lamento mucho tu pérdida. So literally, because I cannot say directly to that person, I'm very happy that you have lost someone in your life. I'm sorry, but this is what I am. I'm happy that someone has gone. Pero claro, yo no puedo ir a decirle a la persona, estoy muy feliz de que perdiste una persona en tu vida porque se fue con Dios. No puedo decir eso, pero sí. Now you can call me crazy also. Pueden llamarme loco si quieren, pero. But that's how you become, like unconsciously. It just happens. The transformation happens in your life. Pero eso es lo que sucede inconscientemente. Cuando adoptas la identidad espiritual, la transformación empieza a ocurrir en tu vida. You live every second. Right now you're not living every second. Empiezas a vivir tu vida segundo a segundo. Ahora mismo no estamos viviendo en el momento, segundo a segundo. Your mind is making you live howsoever your mind wants. Tu mente está haciéndote vivir como quiera y donde quiera que ella quiere. You go in front of your mirror and the very first thing, you don't look beautiful. Vas enfrente del espejo y lo primero que pensás es, no sos lindo. This is the problem, that is the problem. Here also is the problem, that's the problem. Oh God, so much problem. Now if someone comes and says, you don't look beautiful,
Well, kill that person. How can you say that? Entonces nos miramos al espejo y decimos, ay no, qué mal, qué problema, qué feo, todo, mis cejas, todo, qué feo. Y nos vemos al espejo diciendo esto. Pero cuando alguien viene y nos dice, qué feo que sos, los mataríamos a esa persona. Or maybe you accept that you are beautiful. O quizás aceptas que eres hermoso. But mind will say, oh, you don't have enough money, so you're not happy right now. Pero la mente nos va a decir, pero no tenés dinero, así que ahora no sos feliz. So go and work and get money, then you will become happy. Entonces anda a trabajar y obtener dinero y ahí vas a ser feliz. So while earning money, your mind will say, the way you are living is very bad. You need to have a good house at least. Y mientras ya estás trabajando, la mente te va a decir, la forma en que estás viviendo no es muy buena, tenés que buscar una mejor casa. After some time, no, I want to have bike, motorbike, car. You're not happy because your mind is saying that the happiness is there, how far from you. You have to work to get that happiness. Y después de un tiempo la mente va a decir, no, pero ahora necesitas una moto, un auto, una motocicleta. La mente siempre te va a estar tirando para que busques algo afuera tuyo, en busca de esa felicidad. Oh, my partner left me, I'm unhappy. Oh, me dejó mi pareja, ahora estoy infeliz. It's your mind, sir. Es tu mente. If you stop all of these thoughts, then think how your mind would be, how you would be. Si paráramos todos estos pensamientos, imaginen cómo sería su vida y su mente. You will be happy by your own. Serías feliz simplemente por ti mismo. Because your mind is not projecting where is a happiness. Porque tu mente no estará proyectando afuera dónde estaría tu felicidad. So we have to have a discipline in our life. Entonces tenemos que tener una disciplina en nuestra vida. And that discipline is whatever mind is saying. Very good, mind is doing its own business. That's Maya. Y esa disciplina es lo que sea que esté diciéndonos la mente, sí, está muy bien, pero eso es Maya. But now I have to fight with that Maya, with the new identity which my Guru have given to me. Y ahora tengo que luchar contra esa Maya, armado de la identidad espiritual que mi Guru me ha dado. Every day you fight, you train your mind. Cada día que luchas contra esa Maya, estás entrenando tu mente. It's not easy. No es fácil. I'm not saying it is easy. No estoy diciendo que sea fácil. For some people it will take 10 days, for some people it will take 10 years, because it all depends upon your discipline. Para algunas personas les tomará 10 días, para otras personas 10 años, porque depende mucho de tu propia disciplina. Discipline, and by that discipline, the day you will accept this new identity, or your mind will accept this new identity, your ego will accept this new identity, that you are Krishna's devotee, then from that day you become a lover of Krishna. Entonces esta disciplina en la que tu mente acepta esta nueva identidad, tu ego acepta esta nueva identidad, de que sos un devoto de Krishna, un amante de Krishna, You become a lover of Krishna, and that's the time the happiness, the peace, the love, whatever all the sweetness there, you start to experience that wheresoever you are, whatsoever you are doing. En ese momento en el que aceptamos que somos esa identidad, de que somos el amante de Krishna, toda la felicidad, toda la dulzura, todo lo hermoso, vamos a estar experimentándolo a donde sea que vayamos. Who are gopis? ¿Quiénes son las gopis? They are the cowherd women, right? But they are known as the gurus of all love. They are brooming, cleaning, cutting vegetables, feeding others' kids, whatever they are doing. Identity is there, I am Krishna's. Siempre que están cocinando, barriendo, dándole de comer a sus hijos, lo que sea que estén haciendo, la identidad de que soy un amante de Krishna siempre está allí. And Krishna loved that. No matter what kind of a relationship those gopis were living, by being in a family, by being with everyone. Y a Krishna le encanta eso, que no importa en qué relaciones ellas estén desenvolviendo, en qué familia estén, con quiénes estén, ellas pensaban de esta manera. This identity was so... Krishna.
how different are we from those gopis? The only difference is that we have not accepted, our ego have not adopted this very identity. ¿Qué tan diferentes somos realmente de estas gopis? La única diferencia real es que no hemos aceptado, este ego no ha aceptado esta identidad verdadera espiritual. So what we have to do is, very first thing, start to get rid of all the false identities which your mind have adopted, and practice upon your guru, that identity which your guru have given to you. Entonces lo primero y más importante que tenemos que hacer es deshacernos de todas estas identidades materiales y empezar a practicar en la identidad que tu guru te dio. That will start to transform you, start to change you in a very beautiful way. Esto va a empezar a cambiarte, a transformarte de una manera muy hermosa. And they say that this path is for those who are ready to cut their head. Dicen que este camino es para aquellos que están listos para Cut their ego. Ego is known as head. Dicen que este camino es para aquellos que están listos para cortar su cabeza. Y yo le digo, ¿la cabeza? Sí, la cabeza, es que el ego es conocido como la cabeza. All the scriptures you read, everywhere they only say the same one thing. Prem gali ati sakri jame do na samay. That Prem gali, the road of this love, or the street of this love, that love street is very narrow. Two people cannot walk together. You and your beloved Krishna cannot walk together on this. So you have to give up your ego and then walk with him. Entonces se dice que este camino del amor por Krishna es como un camino muy estrecho. No pueden caminar dos personas ahí. Tienes que dejar de lado el ego, esa otra persona sería, para poder caminar con tu Krishna por este camino del amor. So your ego is the hurdle in there. Your identities, ego is all the identities which you have collected all over the time is the only hurdle in that practice. Entonces lo único que nos para en esa práctica es este ego y todas estas identidades que hemos adquirido a lo largo del tiempo es lo único que nos para a esta práctica que la podamos hacer. So I pray to my sweetest Radharaman, my God, and I pray and request him to give his divine blessings upon each and every one of you, so you can learn that how to get rid of this ego or all the different identities and live your life in a one identity and be happy, be a lover, no matter where you are, however you are, but you will be his only. Entonces él está orando muy amorosamente a su Radha Ramanji Lal querido, que por favor puedan, fue muy movilizante, por favor puedan vivir en esta única identidad y que donde sea que vayan puedan ser muy felices. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Three questions only. 3 preguntas solamente. Oh, I forgot my coffee today. I even forgot to open my today's class which I was thinking to give. Va a tomar su cafecito primero. Oh, it's cold. That's okay. Quisiera explicar un poco más o introducir qué es Sringaras. ¿Qué es eso? Chaitanya Sundari is asking if you could teach us more about Sringar Ras or make an introduction. Do you just want to know about for yourself only? ¿Quieres saber para vos en particular solamente o? Por introducción de tema. La introduction, o sea, más general para todos. See, Like an introduction general for all. this is I usually say this is the third stage of, of the introduction.
Like the third stage. Third stage of introduction. Like a task. In the devotional path. Alto nivel, es un alto nivel dentro del camino de la devoción. Lo que ya- In the Camino al Amor, that's the third stage of, the third stage. The very first stage is giving up all your ego, all your identities. The second one is chanting a holy name while you accept the identity. Then in the third one, the Shringar Ras, which I follow particularly, is the one that after having the identity, you want to have a relationship with your God. Entonces, lo que Chaitanya Sundari preguntó es como la etapa más elevada de todas del camino de la devoción, que la primera etapa realmente es primero dejar de lado todas estas identidades y este ego, después cantar el santo nombre, y luego esta etapa de la que preguntó Chaitanya Sundari, que también es la que está siguiendo Guruji personalmente. Esa es la tercera etapa de buscar una relación con Krishna. Yes, if I'm not wrong, in Catholicism also, they marry with Jesus, Yes. right? If I'm not wrong. Is a bit of Shringar Ras in there. Por ejemplo, en el catolicismo, que tienen a la Virgen María con Jesús, hay un poquito de Shringar Ras ahí. So Shringar Ras, in the Shringar Ras is more of a, Shringar means a decoration, the decorations of the moods. And you can decorate the relationship when you are his beloved. Entonces, Shringar significa decoración, y esa decoración son los humores. Y puedes tener esta decoración cuando te identificas como el amante. Like when you are just a servant of him, there is only the one decoration that you are just serving him as a servant. Por ejemplo, cuando uno es un sirviente, no es un amante, sino un sirviente, hay una sola decoración, un solo Shringar, que solamente lo estamos sirviendo, no es que lo estamos amando como otras decoraciones. Better than servant, you can be a friend. Mejor que sirviente puede ser amigo. In the friendship is always give and take. En la amistad siempre hay un ida y vuelta, un dar y recibir. You want to have an equal friendship. Quieres tener una amistad igualitaria en la que hay un dar y recibir igualitario. So there is a bit more love, but have like an exchange of things. Entonces tiene un poquito más de amor que la servidumbre y además tiene un intercambio de relacionamiento. You help me, I help you, we are very good friends. Vos me ayudás, yo te ayudo, somos muy buenos amigos. The third one is Vatsalya Rasa. El tercero es Vatsalya Ras. In the Vatsalya Rasa means a love like a mother, or motherly love. Vatsalya Ras es el amor maternal o el amor de una madre. This is superior because mother devote herself like a servant, like a devotee only. So Dasya Ras, the very first Ras, is like a servant is there. Entonces este es un poco incluso más elevado que la amistad, porque ahí la madre está dando su devoción incluso como un sirviente a Krishna. Entonces la servidumbre también está en Vatsalya Ras. The second thing is that the mother usually treats their children like a friend. Y lo segundo es que también a veces la madre trata a sus hijos como una amiga. So in the Vatsalya Ras, these two other rasas are involved. Entonces en Vatsalya Ras, estos dos otros rasas, amistad y servidumbre, también existen. Then the last one comes Madhurya Ras or Shringar Ras. Luego viene el último de las etapas de la devoción, el Madhurya Ras o Shringar Ras. When you are a lover, you are already a devote. You are already devoted. Cuando sos un amante, ya sos una devota, muy devota. You want to serve your lover. Quieres servir a tu amante. So Dasya Ras is there. Entonces el Dasya Ras está ahí también. Then you are already a friend, very good friend. Y también sos una With amiga, your lover. muy buena amiga de tu amante. And the third one is this motherly love, Vatsalya love. How is this involved in there? Y lo último es cómo está el Vatsalya Ras, el amor maternal ahí. By the food, by the cooking. Por medio de la comida, de la cocina.
That's why we say that, that's why in our scriptures, Radharani goes to Krishna's house to cook every day. That's her Vatsalya for Krishna. Y por eso decimos en las escrituras que Radharani va todos los días a cocinar a la casa de Krishna. Ese es su Vatsalya con Krishna. So, Radharani is just not going just like that. Radharani, because lover takes care of each and every. Are you hungry? Do you want to eat something? What do you want to eat? That happens when you have a good new love. I'm not talking about when you are married and spend 20 years. Entonces, claro, me hace reír, me concentro. Está diciendo que, claro, entonces el amor de Radharani está ahí porque uno está como pendiente del amante de ya comiste, te cocinaron, comiste algo como una madre. Y dice, igual estoy hablando de los matrimonios nuevos, como que después de 20 años ya no está mucho eso. So Radharani is every day going to Krishna's. Why? That part is known as Vatsalya. Entonces Radharani está yendo todos los días a cocinarle a Krishna y esa parte es conocida como su Vatsalya rasa. So these three rasas are involved in lover. Entonces los tres razas anteriores están dentro del raza de amante. Then again in there is so many divisions. The whole explanation can take our questions answer in a way that everyone will be so confused. There is two types of love: the love which you want to give, or the love which you want to accept. Entonces él dice, bueno, que hay muchas definiciones dentro del Madhurya Ras que no va a entrar mucho en detalle porque confundiría un poco, pero que hay dos tipos de amor: el amor en el que querés dar y el amor en el que querés recibir. There is a character in Krishna's life, Kubja. She wanted to accept love from Krishna. She was not there to give love to Krishna. Hay, por ejemplo, un personaje en la vida de Krishna, Kubja, que ella quería aceptar amor de Krishna, ella no quería dar amor a Krishna. So there are devotees who just want to see Krishna, have an audience, and they are happy. Entonces hay devotos que simplemente quieren ver a Krishna como tengo una audiencia con Krishna, listo, ya estoy feliz. Like, I have seen God, I am happy, thank you, my spirituality is done. Por ejemplo, ya vi, vamos a la deidad y ya vi a Dios, listo, ya estoy feliz, mi espiritualidad terminó ahí. Like, I met one man, I meet so many people like in the flights only. So this gentleman was telling that I don't do spirituality anymore because I have seen Jesus already. Sorry, because I know what you want to say. Ya sé lo que va a decir, pero se me olvidó por dónde. Había, por ejemplo, él ve muchas personas de los aeropuertos como que aprende y las observa mucho, y dice que había un hombre en uno de los vuelos con él, al lado de él, y decía, mira, yo ya no hago espiritualidad, yo ya vi a Jesús. I'm like, I'm very happy that you met him. How does he look like? Tell me. What does he like? How does he talk? I want to know. Entonces, he was speechless. Entonces él empezó a preguntarle, claro, uy, en serio, bueno, qué feliz que estoy de que viste a Jesús, cómo es, cómo habla, cómo es realmente, y él se quedó callado. So anyhow, there is a character called Kubja in Krishna's pastime. She spent 3 days with Krishna, and afterward, Krishna went in his things. She was like, I'm happy now, Krishna, you go do whatever. I'm happy now because I spent 3 days with you. Entonces siempre hay como una persona, un carácter, un personaje parecido a Kubja en nuestras vidas. Siempre hay como alguien que está como 3 días con Krishna y después ya le dice, listo, Krishna, ya estoy feliz con esto, ya te puedes ir y hacer lo que vos quieras. Then the other types are gopis. No matter how much you are meeting to me, I don't care. I feel that it is insufficient. Y luego están las gopis, que sin importar cuánto tiempo lo vean a Krishna, no me importa, sigo sintiendo esa necesidad de más. Now what they are doing is they are unhappy with the creator of this world. Pero claro, las gopis están infelices con el creador de este mundo. Because given only 2 eyes, but Krishna is very beautiful. The beauty cannot be captured with only these 2 eyes, so they are cursing that creator of this world.
Entonces, y ellas maldicen al creador de este mundo porque solamente les dio 2 ojos. Y Krishna es demasiado hermoso para solamente 2 ojos, entonces lo maldicen. It's like, Creator, you are so stupid, you could have given so millions of eyes when Krishna is in front of us. Creador del mundo, son muy estúpidos, debiste darnos 1.000.000 de ojos. Because he is the ocean of beauty. Ocean of beauty. Now how can it be captured by 2 eyes? Krishna es un océano de belleza. ¿Cómo puede ser capturado un océano de belleza solo con 2 ojos? Now Krishna is playing flute. Gopis are cursing again the creator of this world, saying, you only gave us 2 ears. Y ahora Krishna está tocando su flauta y las gopis otra vez maldicen al creador del mundo diciendo, solo nos diste 2 oídos. He sings so beautifully, he plays this flute, you just gave us 2 ears. We want that every hair become our ear. We want to receive this nectar of his flute from every part and parcel of our body. Solamente nos diste 2 oídos y él está tocando la flauta tan hermosamente. Queremos que cada uno de los poros de nuestro cuerpo tenga un oído. They were ready to curse that creator. They were like, you gave us eyes, but you did not give us the eyes like a fish. You gave this eyelids on top of it. Estaban otra vez dispuestas a maldecir al creador del universo. Nos diste estos ojos, pero no nos diste los ojos que tienen los peces, que no tienen párpados. We are blinking and there is a separation happening. And that separation feels like that millions of years of separation. Estamos pestañeando y esa separación del pestañeo se siente como millones de años de separación. That's the intensity of that love. Esa es la intensidad de su amor. That no matter how much Krishna is spending time, gopis are still asking for more. Es que no importa cuánto tiempo Krishna pase con ellas, ellas siempre van a pedir más. That's the beauty of love. Esa es la belleza del amor. If that's what all the scriptures of love says, prati chana vardhanam. There is a characteristic of love that every second the love increases. Entonces hay esta característica del amor que a cada segundo ese amor incrementa. If you say that done, I saw Krishna, oh, I don't feel more love, because you have not got the love yet. Entonces si por ejemplo dicen, listo, yo ya vi a Krishna, ya está, yo estoy satisfecho, es porque todavía no llegaron a ese amor. I see so many people are getting this identities of gopis. I'm sorry, but I don't really relate with that practice so much. I relate with what 6 Goswami says. What is happening is, oh, I'm Gopi. How can you be a Gopi? Half of the time your own identities are not going away from you. Entonces hay muchas personas que están teniendo esta identidad, o supuestamente obteniendo esta identidad de Gopi, pero él dice que humildemente digo, pero ¿cómo puedes tener esta identidad de Gopi si la mitad del tiempo te estás ocupando en asuntos de tu identidad falsa? You have to learn the intensity, and that intensity has to be natural in you. Tienes que aprender sobre la intensidad de realmente una Gopi y esa intensidad tiene que ser natural en ti. You can't say that you are this or you are that. Lover means you are a lover. You are unique in yourself. No puedes decir que sos esto o aquello. Si sos realmente un amante, sos solo eso, solo amante de Krishna. If you are projecting a love which you don't even have it, how that is called love? Si estás proyectando o diciendo tener un amor que realmente aún no tienes, ¿cómo se puede llamar a eso amor? No, you're a gopi. No, you practice, you're a gopi. This is not what our acharyas have said. Y ellos, personas así, enseguida responden, no, es que sos una gopi, estás practicando, y él humildemente dice, no es esto lo que nuestros acharyas nos enseñaron. That's the practice you start to do once your mind is completely calm and you see your soul, oh, my soul is like a gopi actually. Then naturally you start to love Krishna in the every beautiful way possible.
Solamente se puede empezar a actuar de esta manera y decir realmente que uno tiene esta identidad, luego de que primero calmamos esa mente y pudimos ver en nuestra alma y ver que ese alma, es como una gopi, tiene la forma de una gopi. Luego entonces se puede. But that's again like a second last stage thing. What I'm talking right now here. Not everyone can even understand that kind of a thing. Pero realmente nadie realmente puede llegar a entender este tipo de temas. The very first thing is control your mind. Lo primero es controlar la mente. And here you are like, I'm a gopi. Y acá están todos como, no, yo soy una gopi. And I'm so sorry, but I can tell you something. This is my own understanding. Those who adopt this, that I am a gopi, after 10 or 15 years, their mind also stops working. They also become like bit crazy or mad in a way. Entonces este es mi humilde entendimiento. Realmente personas así, luego de 10 o 20 años, incluso su propia mente empieza a funcionar mal y a empezar a actuar medio loca. It's very difficult. Y es muy difícil. You don't understand that the gopis' love is not something to copy, is to earn, is to learn, is to actually learn under the guidance of your guru. So that love becomes so natural in you. Entonces hay algo muy importante que entender, que el amor de las gopis no puede ser copiado. Es algo que es ganado, que es obtenido y que es aprendido a través de las enseñanzas de tu guru. Think about it. There is an intensity of those gopis where a blink of this eyelid is giving them thousands of years of separations experience. Piénsalo. And here for hours and hours I'm not even seeing my Krishna. I'm happy. Piénselo, simplemente la diferencia. Las gopis por un solo momento que pestañean sienten cientos y cientos de años, de miles de años de separación de Krishna. Y nosotros estamos aquí horas y horas sin ver a Krishna y estamos bien, estamos felices. How big difference there is. ¡Qué gran diferencia! Here you don't even feel any second little separation, and gopis are feeling so much separation. Aquí no estamos sintiendo ni un segundo de separación y las gopis están sintiendo tanto tiempo, tantos años de separación. And how can you call yourself a gopi? Entonces, ¿cómo te puedes llamar a ti mismo una gopi? You are insulting our gopis. Seriously. Estás honestamente insultando a nuestras gopis. Don't ever copy anyone. We always say there is a word anusaran, never anukaran. There is two words are there, anusaran and anukaran. Sí, en India decimos nunca copies a nadie y tienen dos palabras, anukaran y anusaran. You have to understand the difference between these two. Y tienen que entender la diferencia entre estas dos. What my Guruji is doing, I will do the same thing, copycat. It is known as anukaran. Anukaran es lo que sea que está haciendo mi Guruji, yo lo voy a copiar. My Guruji is eating this, I will eat it. My Guruji is chanting, I will also chant like him. My Guruji is wearing like this kind of a clothes, I will also wear this kind of a cloth. This is anukaran. You are copying Guru. Mi guru está comiendo esto, voy a comer esto. Mi guru está cantando de esta manera, voy a cantar de esta manera. Mi guru está vistiéndose de esta manera, voy a vestirme igual que esta manera, de esa manera. Esto es anukaran. But our acharyas have said no copycat. Pero nuestros acharyas dijeron no copien así. Anusaran means whatever your guru instruct you to do by whatever coming from the paramparas, from the scriptures, follow that only. Anusaran es lo que el guru nos instruyó, viniendo desde el parampara y desde las escrituras, y lo que él nos instruye. Eso sí tenemos que seguir. But people are ending up doing the anukaran. My Guruji did this, my Guruji went for a 15 days, some sadhana, I will go also and do the 15 days. Your Guru's heart has reached to some kind of a state.
That's why he went and, for whatever spiritual practice, and that spiritual practice became very fruitful for him. But you are copying, but you don't have that feeling in your heart. Entonces, tantas personas estamos haciendo anukaram y vemos que el guru se va por una cantidad de días a hacer cierta austeridad y cierta actividad espiritual, pero es que él tiene el corazón en un estado en el que nosotros aún no llegamos, entonces no podemos ir y copiar esa misma práctica porque aún no tenemos ese estado. So, anukaran, don't try to become like a gopi. Anukaram, no traten de convertirse en una gopi o ser como una gopi. Anusaran, what 6 Goswamis have said, follow that only. You will become a gopi without even doing any copying anything. Anusaran es hacer lo que dijeron que hiciéramos los 6 Goswamis y de esa manera te convertirás en una gopi pero sin tratar de copiar a las gopis. And that will be natural. Y eso será natural. 100% natural. Krishna will be ready to accept you. Oh, there is a natural love. There's not a fake love. Y cuando ese amor sea natural, Krishna va a decir, este es un amor natural, sí, es que no es un amor falso, lo voy a aceptar. All our acharyas, they had the natural love. They never copied anyone. Todos nuestros acharyas tenían ese amor natural, nunca copiaron a nadie. Tell me any acharya, any saint you remember that saint actually copied someone. They never copied anyone. Dígame un solo acharya que ese santo haya copiado a otro acharya, realmente nunca copiaron a nadie. But this new teaching have started last few years. Oh, you are a gopi, you are a manjari, you are this, I'm so sorry, you already have 1,000 identities. This new identity with a new family, you are this year, this many years old, you have family of this. Control your mind first, please. Entonces, claro, empezaron algunas prácticas hace algunos años de que, soy una gopi, soy una manjari, pero no, primero tenés que lidiar con todas tus identidades, que tenés una familia, que tenés un trabajo, y sobre todo primero controlar la mente. The realization will never happen. Why? Because mind is still crazy. La realización nunca va a venir a una mente que está muy inquieta, que está muy loca. And we read that our saints used to just sit and they forget about their bodies for 3 days, 7 days. They don't know what is happening to their bodies, and here after half an hour, my body. Nosotros leemos que los santos, los maestros, se olvidan de su cuerpo por 3, 4, 5, 7 días y nosotros después de media hora ya estamos como, mi cuerpo, mi pie. Because this meditation is for a still mind, for a clean mind, for those who have given their egos. Then this is very good for you to have it. But when you have 1,000 things already in your mind, this is not for you at all at this stage. Y eso es porque la meditación que ellos realizan es para mentes que ya están calmas, que ya han dejado de lado el ego. Pero para nosotros que todavía tenemos todos estos pensamientos, no es una meditación que podamos hacer. Some gurus were very humble. They had given this very secret things to everyone, because the gurus are full of compassion. So they felt like, this is something which everyone can have it. Their idea was very right. But you cannot have the sweetest love in a dirty pot. Hay muchos gurus que fueron muy compasivos y su idea realmente era muy buena de dar a todo el mundo cosas muy secretas y muy íntimas, pero la realidad es que no se puede tener un amor puro en una vasija sucia. There is a glass, there is a dirty glass, but I have a very nice organic leche. I put it in a dirty glass. Tell me, would you drink that or not? Tengo un vaso de agua, pero que está muy sucio, y pongo un buen vaso de leche orgánica, muy rica, muy fresca, pero cuando tomas el vaso con toda la leche sucia, ¿tomarías ese vaso de leche? Now dirty heart, but the amor, gopi, 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 gopi love. Krishna will not accept it.
Entonces con nuestro corazón todavía con impurezas, pero le metemos el gopi, el amor de las gopis, pero Krishna no lo va a aceptar. Because intensity of gopi is not there. You are copying like gopi, but the intensity is what is missing from you. Porque la intensidad natural de las gopis no está ahí todavía. Estás copiando a las gopis, pero la intensidad natural es lo que te falta. And intensity will come when you will get rid of all the identities from you and have a one identity in your life that you are Krishna's. Y esa intensidad va a llegar cuando te deshagas de todas tus otras identidades y tengas una sola identidad en tu vida, que es soy el amante de Krishna. So the problem I see usually, and many, I meet so many devotees around like who are practicing this without even understanding how to do it with discipline. They're like, no, this is dulce, this is the only thing, sweetness, madhurya, shringar. After some time they go crazy or they leave everything. Entonces hay muchos devotos que claro, están como practicando y tratando de tomar, porque esto es lo más dulce que hay, es el Shringar Ras, pero después de un tiempo es como que lo dejan y no. I have seen so many of them have gone crazy. Seriously, crazy means like psychiatrist help, really. Because they were so got into it that they were confused how they are living. Their mind couldn't stop. Uncontrolled mind, so they had to go to the doctors and and take medicines. Entonces realmente he visto a muchos de estos que psiquiátricamente se han vuelto inestables, locos. Porque después de un tiempo, claro, viviendo dos tipos de identidades diferentes, realmente no sabían cómo vivir y necesitaban ayuda. So compassion is there from the gurus who felt that let me give you this so you can be happy. But under the right instructions, you have to learn the technique to practice Gopi's love. Entonces la misericordia, la compasión de esos gurus realmente estuvo ahí. Ellos dieron todo esto a todo el mundo, pero para practicar eso primero hay que practicar las técnicas previas para realmente llegar a experimentar el amor de las gopis. Many people come to me and say, Maharajji, I want Manjari, Siddha, Diksha. I was like, how many identities do you carry right now? Please tell me. Mucha gente se acerca a él diciendo, Maharaj, yo quiero Gopi, Bhav, Manjari, Bhav, y él le dice, pero primero, ¿cuántas identidades todavía tenés que no te deshiciste? You want to have a very beautiful identity, but are you ready or not ready? Oh, I have love for Vrindavan. This is not enough, sir. You have love for Vrindavan. What is important is how many identities you have got ridden till now in this process. Entonces, claro, vos querés tener una identidad muy hermosa, muy elevada, pero ¿cuántas identidades todavía cargas aparte de esa identidad que querés? Y ellos dicen, no, pero yo amo Vrindavan. Sí, pero primero deshacerse de las otras identidades. And I can bet you, Leela Sfurti, there is a term, Leela Sfurti. Leela Sfurti means that you witness the pastimes of Krishna. Entonces, yo les puedo decir que lila, el significado de lila es que estás viendo los pasatiempos de Krishna. There was this old Babaji, his name was Radhika Das. He was bedridden on the bed, but in his mind, he was offering Krishna milk. He was laying Laying on the bed, but in the mind he was offering Krishna some like milk. sick or dying? No, not dying. Sick, okay. but old. Okay. Estaba este Baba, Radhika Das, que él simplemente estaba acostado en su cama, pero en su mente le estaba ofreciéndole leche a Krishna. He had reached to that state where his mind was completely clean. He saw his inner self as a gopi. And he reached to that state, lying there, 11 o'clock at night. He was lying on the bed. And then he saw, after giving some milk, there is a tradition that we give some mouth freshener to Radha Krishna, betel leaf. So he offered pan, bidi, to Krishna.
Entonces él simplemente estaba allí acostado, eran las 11 de la noche, pero tenía un estado tan elevado de conciencia que él estaba mentalmente ofreciéndole leche a Krishna, y hay una tradición en India que es que después de la leche se ofrece como un refrescante de la boca, como un pan, No, como, Pan. Eso no, son cosas envueltas en una hoja. claro, como támbula. Se dice pan, pero Pan. es Pan. Ok, ok, pan. Pan. Un refrescante de boca, como es. Gracias. So that's the mouth freshener. Es el refrescante para la boca. And in Radha Krishna Leela, this is the most important bhog or offering which every devotee have to make to please Radha Krishna. Y en el lila de Radha y Krishna, esta es la ofrenda de boga más importante que un devoto tiene que hacer para complacer a la pareja divina. Radha Krishna Leela never happens without this mouth freshener. El lila de Radha y Krishna nunca sucede sin este refrescante presente. The most important thing, if you can ask from Radha Krishna, is that mouth freshener remnant only. Lo más importante que se puede pedir a Radha y Krishna como remanente es ese refrescante únicamente. No matter where, if Radha and Krishna are there, that mouth freshener is there. Si Radha y Krishna están allí, de seguro que ese refrescante de aliento va a estar ahí. Have you seen Radha Ramanji sitting on the throne or photographs? ¿Alguna vez vieron a Radha Ramanji sentándose en su trono en las fotos? On the left hand side, Radharani is there. A la izquierda está Radharani On the right hand side, there is a one pot. y a la derecha hay como una vasija. There is always one pot on the Siempre. right hand side of Radha Ramanji. Siempre está a la derecha de Radha Ramanji. Do you know that why that pot is always there next to Radha Ramanji? ¿Saben por qué está siempre ahí? Is to spit that mouth freshener in there. That's the spitting pot. Es para que él escupa ese refrescante de aliento, para que él lo pueda escupir. Because when you eat pan, you spit in the pot. So that pot is always next to Radharaman. Entonces cuando vos comes este pan, vos tenés que escupir en algún lugar y vasija en donde escupe Radha Ramanji está siempre allí. No Krishna Leela, no Gopi Leela, no Vrindavan Leela can happen without this pan. Ningún Krishna Lila, ningún Gopi Lila, ningún Vrindavan Lila puede pasar sin este pan. And now you'll be like, pan? Never even heard this word before. Y ustedes podrán decir pan, nunca escuché esta palabra. And I'm saying, you name any Leela, without pan that Leela cannot happen. Entonces yo les digo, busquen cualquier lila. Sin pan, ese lila no sucede. Why pan? Because Skanda Purana says that pan gives love. ¿Y por qué pan? Es porque el Skanda Purana dice que el pan da amor. Ayurvedic leaf, there's the tree leaf actually, is Ayurvedic medicine for love. Hay una medicina ayurvédica, de hecho, un árbol de la medicina ayurvédica que da amor. You do every kind of a yajna. Let's come up to this. You do every kind. Have you ever done fire sacrifice? Swaha, swaha, swaha. ¿Alguna vez estuvieran en un sacrificio de fuego? Cualquier sacrificio en el que hacen, bueno, swaha, swaha. You call all the gods, please come, for on this, decide on this fire. Que llaman a todos los devas a que se sienten, por favor vengan, siéntense. When God comes, you offer food. Cuando viene Dios, le ofrece alimento. There is always if you do it in India, I don't know how you do it here, but in India there is a special fruits would be given to that particular god. And on that, there will be always a pan there. No sé cómo se hacen los sacrificios de fuego aquí, pero en India siempre hay una fruta para cada deva, y sobre esa fruta que se le ofrece a cada deva y a Dios está el pan arriba de la fruta. No matter which upasana or spiritual practice you do, or whichever god you call to or you follow, the betel leaf, that pan, is a very important thing in the Hindu scriptures. No importa qué tipo de deva al que le hagan este sacrificio ni qué tipo de disciplina uno siga, siempre tiene que estar el pan porque es muy importante que esté de acuerdo a las escrituras. Now let's come back here. So Radhika Das was lying down on the bed and he was meditating. Entonces, volviendo al punto anterior, Radhika Das estaba en su cama simplemente y meditando. He gave
betel leaf to Krishna. que le dio este pan a Radha y Krishna. After eating pan, Krishna started falling asleep. Y luego de comer pan, Krishna empezó a quedarse dormido. So Radharani took, grabbed Krishna's hand and was like, let's go to bedroom now to sleep. You're falling asleep. Y entonces Radharani lo toma de la mano y lo lleva hasta el dormitorio, hasta el lugar de descanso, y diciéndole, ven, vamos a dormir. Radhika Das was there in a form of gopi. He was like, wait, Radharani. Asking Krishna, you're going to sleep. Spit out your pan, please. Y Radhika Das estaba allí y meditando y le dice a Radharani, espera, Radharani, Krishna, ya te vas a dormir, ¿puedes por favor escupir tu pan? So that pan was given to Radharani. Radharani had some remnant. Then all the other gopis had the remnant. And Radhika Das also had some remnant. In that spiritual form, they are meditating. Y entonces Radharani tomó ese pan, tomó ese remanente, todas las gopis también tomaron ese remanente, y ese remanente luego lo tomó Radhika Das en su forma espiritual de gopi. Now, 11 in the night, there is no electricity. Ahora a las 11 de la noche no hay electricidad. And Radhika Das coughed. He did some coughing. So something came out from his mouth. His disciples were there. They were like, something came out. We felt it. They brought the torch to see what is the blood coming out from our Guruji's mouth. Y entonces Radhika Das estaba en plena oscuridad de la noche y él de repente tose y algo sale de su boca. Los discípulos de Radhika Das que estaban allí empezaron a decir como que tosió, algo cayó de su boca, a ver, y empiezan a iluminar con antorchas y sangre estaba... ¿Blood? Blood. No, they thought that it's the blood which is coming out. Ellos pensaron que claro, que había escupido sangre, que algo pasó. Because the betel leaf, when you eat it, the liquid becomes red. So it looked like at the night, it looked like a blood. Okay. So, porque este pan cuando uno lo escupe, larga como un líquido rojo que claro, parece sangre, en medio de la noche parecía sangre. But when they looked, no, this is not blood. This is actually betel leaf. A spit of the betel leaf. They were like, Guruji, we didn't give you any betel leaves. We didn't give you any mouth freshener. How did you get it at 11 in the night while lying on the bed? Entonces, claro, cuando lo vieron dijeron, no, esto no es sangre, esto es del pan, esto es el líquido del pan. Y le dijeron, Guruji, no te dimos nada para comer. ¿Cómo puede ser que a las 11 de la noche en la oscuridad descubriste esto? And he was like, in the meditation I got this remnant of Radha Krishna, and I was so much happy that I ate it very quickly, so I coughed. En meditación yo estaba recibiendo este pan de Radha y Krishna, pero estaba tan feliz al recibirlo que lo comí tan rápido que inmediatamente lo escupí. Now this happened to him, right? This is the ultimate goal. But many devotees are trying to do, I am Gopi, I am Manjari, still not even having a vision of Krishna. Entonces, claro, esto que le estaba pasando a él, esa es la meta última. Pero muchos devotos que no estamos en esta etapa, estamos tratando de tener estas visiones y imitar a los gopis y ni siquiera estamos allí. Or even once they maybe had seen a little bit, I'm doing good, but next time there is nothing which is coming or appearing in their, in the reality. O quizás tuvieron un atisbo, algo, una pequeña misericordia que llegaron a sentir, pero la siguiente vez que lo practican no obtienen nada. But they are like, Manjari, I'm Manjari. Pero no, soy una Manjari, ya soy una Manjari. Manjaris are our gurus because of their intense love. Las Manjaris son nuestros gurus por su amor intenso. When you would learn that love, it's not simple, sir. You have to understand that love's intensity. Then you will understand that you are not capable to have that love on this time right now. Entonces, cuando realmente experimentemos y entendamos y estudiemos, aprendemos sobre la intensidad de este amor, sabrás que no estás todavía listo para esta intensidad. Our Acharya says in the Raghavartma Chandrika, which is the practical book of our path.
of our path which is given by Mahaprabhu. Nuestros acharyas dicen el nombre del libro que es Rag Vardhma Chandrika. que es el libro práctico que nos dio Mahaprabhu. It says this body is only capable to receive sacred love. It is not capable to receive gopis' love. Dicen en este libro que este cuerpo solamente es capaz de recibir amor sagrado, que no está listo para dar amor de las gopis. You die when you reach, once you reach sacred love and you die, then you take the birth as a gopi on another earth where Krishna is about to have Krishna Leela. Cuando morimos, cuando ya hemos recibido este amor sagrado y morimos, ahí tomamos un nacimiento en un planeta en el que Krishna esté a punto de hacer su lila en el cuerpo de una gopi. Then you start to experience the eight different stages of love, which is our sneh, rag, anurag, bhav, mahabhav. They are the different stages which gopis, only gopis, enjoy or relish. Recién ahí, teniendo un cuerpo de gopi, es que podemos empezar a saborear estas 8 etapas o niveles del amor de las gopis, no antes. And when you reach to the level of mahabhav, in the gopis' life, that stage comes when Krishna is doing Rasa Leela. That's the time when the mahabhav coming to them. That's the time Krishna is accepting you because you became perfect on this path of love. Y solo luego de que la gopi alcanza la etapa de Mahabhav, que es en el Rasa Lila de Krishna, recién ahí Krishna te acepta porque te has vuelto perfecto en este camino. So you cannot have, and from there he will take you, he will accept you. You have Mahabhav, you are a perfect gopi. I'll take you to my eternal Vrindavan. Recién en esa etapa él va a decir, tenés Mahabhav, ok, ahora sos perfecta, sos una gopi, ahora sí te llevo conmigo. Because I don't want crazy mind in eternal Vrindavan. I want perfect lovers only. Porque no quiero gente loca en el Vrindavan eterno, quiero a lo más perfecta. You cannot reach to the level of Mahabhav by being in a human body. No se puede alcanzar ese nivel de Mahabhav estando en el cuerpo humano presente. And you are trying to be a gopi. Pero estás tratando de ser una gopi. But acharyas are saying something totally different. Y los acharyas han dicho algo completamente distinto. So you learn first, sir. You have to learn what is there, what to follow, how much I can learn, from how much can I go to, how much can I experience by being in this body. Then what is my next goal? How can I get rid of all the identities? Then this path is for you. Uno tiene que aprender, tiene que estudiar primero hasta qué punto podemos experimentar en el cuerpo humano presente. Luego recién, after the human body, the present human body, and after... To become a gopi. Y después sí, convertirnos en una gopi, pero primero hay que estudiar, hay que aprender. People don't understand. People like, it's nice, dulce. Dulce can make you very crazy. Y la gente no comprende y dicen, no, pero los pasatiempos son dulces. Sí, el dulce te puede volver loco. I see so many people. He visto mucha gente así. You talk about this country, Vrindavan, Radhakund, Govardhan, all these people everywhere. There are people coming up, I'm a gopi, I'm a manjari. I always say, very nice to meet new manjari in a t-shirt and in the jeans. Very looks nice. Perdón, disculpa. He visto mucha gente así, en Radhakunda, soy una gopi, soy una manjari, qué lindo, una manjari vestida de jeans y camisa, mucho gusto conocerlos. They are our gurus. It's not simple to become like a guru. You have to
get rid of all the identities, your ego, because this is what is the main hurdle in your devotional life. Hay que importar que las manjaris son nuestros gurus. No se puede alcanzar todavía la etapa de un guru. Primero hay que deshacerse de todas las identidades materiales adquiridas. Then you can have Shringar Ras. Y luego se puede tener Shringar Ras. The intensity of that Shringar Ras is decoration, decoration of love. La intensidad de ese Shringar Ras es esa decoración de amor. And there's so much. You learn one type of how to make the flower garland. Gopis know millions types how to make a flower garland to make Krishna happy. Por ejemplo, aprendemos una forma de hacer las guirnaldas. Las gopis saben millones de formas de hacer esas guirnaldas. You know one type of a cooking, I'm okay with this, Thakurji accepted. Gopis know 1,000 types of different types of cookings because they want to make Krishna happy. Sabemos cómo preparar algunas preparaciones, un tipo de cocina nada más. Las gopis saben millones de preparaciones y tipos de cocina porque quieren hacer feliz a Krishna. They want to make Krishna happy no matter what. Quieren hacer feliz a Krishna sin importar qué. They want to try everything new. What can I do to make Krishna happy? Siempre están probando cosas nuevas, algo más nuevo, porque siempre quieren hacer feliz a Krishna. That only can happen when love is there, which is every day increasing. Eso solo puede suceder cuando está el amor allí y siempre está incrementando día a día. If it is not increasing, you are not on the right path. There is some issues are still there. Y si no está incrementando día a día, no estás en el camino correcto y todavía hay algunos problemas ahí que resolver. So Shringar means makeup in a literal way. Entonces Shringar significa decoraciones, maquillaje. That love which is decorated by your mood, by your love. Ese amor que está decorado por tu humor, por tu amor. So this is what we practice. But that practice for some is very easy because they try to reach Krishna in an easy way. I pray to my Thakurji that Thakurji will accept them by their shortcut. But there is no shortcut in love. Entonces, claro, estamos en este camino, estamos tratando de ganarnos a Krishna o ganarnos el amor de Krishna de una manera muy fácil y tratando de ir por el camino corto, y él ora a Thakurji que por favor de todas maneras igual acepte ese intento del camino corto. So one by one, every day you try. It's a fight between you and your identities, and I hope one day you get rid of all your identities. Then we can talk about this second last stage, which I was just trying to define. Entonces yo realmente oro que todos puedan deshacerse primero de todas estas falsas identidades y luego podremos hablar de esta segunda etapa que estaba tratando de explicar. Radhe Radhe. I just got a message that we are done with the today's class. I have only taken one question, so I think we should dissolve this assembly, this meeting now, and we will see each other tomorrow. Entonces vamos a terminar por hoy, pero igual nos encontramos mañana. Jai Radhe Radhe.